comentaba que a partir de este año nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a impartir cursos. Estos cursos se llaman Derechos de la Infancia y el Acceso a la Justicia, pero lo manejan desde miradas sociales con enfoques de derecho. Primeramente nos hablaban que a los niños no se les reconocía como sujetos de derecho, pero ahora con las nuevas ideas o ideologías, con por ejemplo, la de autonomía, con una visión de derecho, ya son sujetos de derechos o tutelares de derecho. Por ello, ahora vemos que, como lo hemos denunciado en otros foros y cursos, existe ya desde el 2016 aquí en México la distribución de una cartilla con falsos 14 derechos sexuales y reproductivos para los niños y adolescentes. Esto siempre me atrevo a decirlo y a preguntarlo principalmente al gobierno, porque ¿desde cuándo los niños pueden reproducirse? Los niños no pueden reproducirse, pero más sin embargo le estás diciendo que tiene derechos, 14, para ejercer su sexualidad íntima, erótica y evolutiva, así lo dice la cartilla. También lo establecen que los niños son sujetos de derecho, pero de una manera muy ambigua, y esto es preocupante, pues dicen que las personas menores de 18 años son personas en desarrollo y hasta ahí se termina la conclusión, dejando como peligro o como foco rojo de alerta la ambigüedad que da permiso, ejemplo, a la autonomía progresiva, al grado de desarrollo de la identidad sexual, etcétera. Y todo esto es lo que nosotros advertimos. También en estos cursos que imparte la Suprema Corte de Justicia, dice que solamente hay una única relación, y esta es el Estado y la infancia. Nunca menciona, mas sin embargo, sí pretende en la práctica y en lo teórico dejar de lado a los padres de familia y también a los tutores de los menores. También habla de obligaciones judiciales para los niños y adolescentes como sujetos activos de derechos. Entre estas suposiciones y cursos que da la Suprema Corte de Justicia, habla también de protocolos facultativos sobre, ahora ya, la Convención sobre los Derechos de los Niños, pero en estos protocolos facultativos hace saber que pueden versar sobre un tema relacionado sobre el primer tratado original sobre los niños y sus derechos, y en este poder utilizar o versar o definir cuestiones actuales, en este caso, que sean de preocupación y que se deben de añadir ya a un protocolo de actuación. En este caso están hablando del libre desarrollo de la personalidad, que también ya lo hemos expuesto porque pone y vulnera de manera grave a los niños. Por ejemplo, están hablando de garantías de la niñez, derechos de los niños, derechos a su autonomía y como sujetos tutelares de derechos, pero nunca México ha ratificado en todo este periodo los protocolos facultativos acerca de conflictos armados en donde se ven participativos los niños. Es decir, México no ha ratificado protocolos de actuación para evitar que los niños entren en conflictos armados. Por ejemplo, acá en México se da mucho en la sierra, en nuestro país, que secuestren a los niños y los involucren en el narcotráfico. Tampoco México ha ratificado protocolos de actuación para evitar y dar seguimiento y proteger a los niños en la prostitución infantil, pornografía infantil, venta de niños. Tampoco México ha ratificado procedimientos en la cuestión de comunicación o difusión de información de datos personales. Entonces, aquí claramente se está hablando de una ambigüedad terrible y temible que pretenden incluso callarnos, porque ahora la maestra Alma no me dejará mentir, también están atacando la libertad de expresión. Entre todo esto, se crea a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNICEF un manual de orientaciones para las áreas específicas, en este caso de derechos de los niños y adolescentes, dentro de los organismos públicos, y que les hablen a los niños con enfoques nuevos de derechos humanos, perspectiva de género, etc. Estas medidas de protección dicen y dejan así estipulado que los niños son sujetos vulnerables porque no se les reconoce, no se les trata y no se les garantiza sus derechos como
aspectos de género, y ellos utilizan esta palabra, aspecto de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, que ahora a la religión se le llama práctica cultural. Entonces está diciendo que estos 3 puntos, aspectos de género, preferencia sexual y creencias religiosas, son focos rojos de actuación para proteger a los niños y brindarlos contra estos, hacerles partícipes de todos estos aspectos de género, como ellos los llaman. En esto se crea ya el Sistema Integral de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes. En este caso, se crea esta institución de corte federal llamada CIPINA, y aquí trabajan especialmente en los últimos meses a negar que los padres de familia participen en la educación de sus hijos, diciendo y aludiendo que la autonomía progresiva corresponde únicamente al Estado y a los niños, de cual el Estado es ahora el rector. También desinforma al decir que proteger a tus niños y querer participar en la educación activa de tus hijos es un atentado directo contra los derechos de los menores. En este caso, ellos catalogan el PIN parental como un acto inconstitucional que perjudica a los niños. Vemos entonces en México un panorama de vulneraciones y de violaciones graves que ponen en alto riesgo a los niños y a los adolescentes en nuestro país. Por ejemplo, al reconocerlos como sujetos o tutelares de derecho, en principio esto tiene que el Estado o que los niños pasan a estar a la voluntad del Estado de manera discrecional. Y en esto obviamente se involucra la política, los partidos políticos, dejando claro de lado la garantía de la patria potestad y el sistema de garantías de la niñez en México, haciendo de todo esto para los niños meramente banderas políticas o meramente banderas para los grupos subversivos que nosotros conocemos como LGBT y feministas. También pone en antedicho que la autonomía progresiva infantil es aquella denominada libre desarrollo de la personalidad, que conlleva a que el niño se identifique no por el sexo con el que nació, porque según ellos reconocen que nosotros asignamos de manera obligatoria el sexo por el cual el niño debe de vivir el resto de su vida. Entonces la autonomía progresiva le dice al niño que es un sujeto de derechos que debe de reconocer en su acta de nacimiento a partir de los 9 años ahora en la Ciudad de México, el que en su nueva acta de nacimiento se le contemple su identidad de género. También tiene como principio promover falsos nuevos derechos, como ya lo habíamos mencionado, sobre la autonomía de su cuerpo o derechos sexuales, con quiénes o con cuántos puede llevar a cabo su actividad sexual y que no importa la edad a la que inicie, porque estamos hablando de un principio de identidad sexogenérica. No discrimines en edad, no discrimines en sexos, no discrimines en géneros, porque esto va a ayudar a que tú desde pequeño emprendas una vida activa que te va a ayudar a tu desarrollo personal, y estamos hablando de sexo para los menores. En esta cuestión también habla de la salud sexual, pero muy descaradamente, porque promueve la salud sexual aludiendo abiertamente al aborto, nada más. También reconoce, ahora actualmente se está llevando iniciativas de ley, principalmente en la Ciudad de México, y desde hace unas semanas atrás en otros estados de nuestro país, como en Oaxaca y en Guadalajara, donde ya se reconocen las infancias transexuales en la práctica. Incluso un gobernador de Guadalajara reconoce ya que los niños tienen éxito en ese estado al poder imprimir actas de nacimiento con su identidad de género. Vemos también que se están promoviendo clínicas para dotar de hormonas a los niños, pagándoles servicios clínicos y dejando, como lo decía la maestra Alma hace unos minutos, a los niños con cáncer, a los niños con leucemia, les cortan todo tipo de medicamentos, todo acceso a su salud, a sus programas de atención, a sus quimioterapias, cortan estos recursos. Ya no hay recursos para los niños con leucemia,
pero sí va a haber clínicas para que los niños empiecen a mutilar su cuerpo y empiecen a adquirir dosis de hormonas para entonces hacer principio a su libre desarrollo de la personalidad, que es cambiar identitariamente de sexo. También vemos la promoción de la ESI, Educación Sexual Integral, que como principio tiene divulgar toda esta información. Y también, como lo decía ahorita la maestra Elizabeth, la confidencialidad y el principio de privacidad. Es decir, que tú como niño, como menor, puedas ir a clínicas de abortar o puedas ir a clínicas para cambiar de sexo o puedas ejercer tu vida sexual activa de manera erótica y progresiva, nunca haciendo notar a tu tutor y nunca haciendo notar de esto a tus padres de familia. Vemos también, incluso hace 3 días, me enteré que ahora una página de internet de distribución de pornografía en adultos son quienes ahora van a tener el acceso público para educar a nuestros niños en educación sexual integral. Una página que se llama Pornohub, y en esta los niños van a poder entrar y hacer uso de esta página para poder ver porno, siempre y cuando los niños marquen ahí qué edad tienen, y de acuerdo a la edad que el niño ponga en esa página, los contenidos sexuales le van a ser abiertos. También vemos que involucran a los niños en la vida política. Principalmente esto es una estrategia únicamente para tomar a los niños como banderines, como banderas, para darle agilidad y acelerar estas políticas públicas, obviamente, de la ideología de género. Entonces, este es el panorama, no que visualizamos, sino que ya estamos viviendo en la práctica y en lo legal aquí en México. Me quedo a expensas de preguntas.